La dinámica es el estudio del movimiento. Nos explica por qué se mueven las cosas, cómo interactúan las fuerzas con los objetos. Entender la dinámica nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Todo en el universo está en movimiento, desde el átomo más pequeño hasta el planeta más grande. La dinámica nos ayuda a darle sentido a este movimiento. Nos da las herramientas para predecir y controlar el movimiento. La dinámica es esencial en muchos campos. Los ingenieros la usan para diseñar carros, aviones y puentes. Los físicos la usan para estudiar el movimiento de los planetas y las estrellas. Incluso los atletas usan la dinámica para mejorar su desempeño. Al entender la dinámica, podemos comprender cómo funciona el universo. Podemos diseñar mejores máquinas y resolver problemas complejos. Las fuerzas están en todas partes. Una fuerza es un empujón o un jalón. Las fuerzas hacen que los objetos se muevan, se detengan o cambien de dirección. No podemos ver las fuerzas, pero sí podemos ver sus efectos. Hay muchos tipos de fuerzas. Algunas fuerzas son fuerzas de contacto. Estas fuerzas ocurren cuando los objetos se tocan, como cuando empujas una puerta para abrirla. Otras fuerzas son fuerzas sin contacto. Estas fuerzas actúan a distancia. La gravedad es una fuerza sin contacto, jala los objetos entre sí. Comprender las fuerzas es clave para entender la dinámica. Las fuerzas son los motores del movimiento, son las que hacen que los objetos se muevan e interactúen. La gravedad es una fuerza de atracción. Jala todos los objetos con masa entre sí. La Tierra tiene mucha masa, así que ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre nosotros. La gravedad es lo que nos mantiene en el suelo, es por lo que los objetos caen cuando los soltamos. La gravedad también mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. La fuerza de la gravedad depende de dos cosas: la masa de los objetos y la distancia entre ellos. Cuanto más masivo sea un objeto, mayor será su atracción gravitatoria. La gravedad es una fuerza fundamental en el universo. Da forma a las galaxias, las estrellas y los planetas. Es una fuerza que siempre está presente, influenciando constantemente el movimiento de los objetos. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Ocurre cuando dos superficies se frotan entre sí. La fricción convierte la energía cinética en calor o sonido. La fricción es la razón por la que es más difícil empujar una caja pesada por un piso rugoso que por uno liso. Cuanto más rugosa sea la superficie, más fricción habrá. La fricción también actúa sobre los objetos que se mueven por el aire o el agua. La fricción puede ser útil o perjudicial. Nos permite caminar sin resbalar, ayuda a frenar los carros, pero también puede desgastar las piezas de las máquinas y dificultar el movimiento eficiente de los objetos. Comprender la fricción es crucial en la ingeniería y en la vida cotidiana. Nos ayuda a diseñar máquinas más eficientes y a movernos por nuestro mundo de forma segura. Sección 5. Primera ley de Newton. La inercia. La primera ley del movimiento de Newton dice que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento a la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrada. Esto significa que los objetos se resisten a los cambios en su estado de movimiento. Esta resistencia al cambio se llama inercia. Cuanto más masivo es un objeto, mayor es su inercia. Por ejemplo, una bola de boliche en reposo permanecerá en reposo a menos que alguien le aplique una fuerza. Una vez que está rodando, seguirá rodando a la misma velocidad y en la misma dirección a menos que golpee un bolo o encuentre fricción. La inercia es un concepto fundamental en física. Nos ayuda a entender por qué los objetos se comportan de la forma en que lo hacen cuando las fuerzas actúan sobre ellos. Sección 6. Segunda ley de Newton. Fuerza, masa y aceleración. La segunda ley del movimiento de Newton explica cómo se relacionan la fuerza, la masa y la aceleración. Establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto significa que cuanto mayor sea la fuerza aplicada a un objeto, mayor será su aceleración. Y cuanto más masivo sea un objeto, menor será su aceleración para una fuerza dada. Por ejemplo, si empujas un carrito de supermercado con cierta fuerza, este acelerará.
Si aplicas la misma fuerza a un carro, este acelerará mucho menos porque tiene una masa mucho mayor. La segunda ley de Newton es una herramienta poderosa para comprender y predecir el movimiento. Se utiliza ampliamente en ingeniería, física y otros campos. Sección 7. Tercera ley de Newton. Acción y reacción. La tercera ley del movimiento de Newton establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primer objeto. Estas fuerzas siempre ocurren en pares. Se denominan pares de acción-reacción. Estas fuerzas actúan sobre objetos diferentes, por lo que no se anulan entre sí. Por ejemplo, cuando saltas en un trampolín, ejerces una fuerza hacia abajo sobre el trampolín. El trampolín ejerce una fuerza hacia arriba igual y opuesta sobre ti, impulsándote en el aire. La tercera ley de Newton es crucial para comprender las interacciones entre objetos. Explica por qué funcionan los cohetes, cómo vuelan los pájaros y por qué sientes una fuerza de regreso cuando empujas una pared. Sección 8. La dinámica en acción. Ejemplos cotidianos. La dinámica está a nuestro alrededor. Está en la forma en que caminamos, en la forma en que se mueven los carros y en la forma en que caen los objetos. Comprender la dinámica nos ayuda a dar sentido a estos sucesos cotidianos. Por ejemplo, cuando montas en bicicleta, aplicas fuerza a los pedales. Esta fuerza se transmite a través de la cadena a la rueda trasera, haciéndola girar. La fricción entre la llanta y el suelo impulsa la bicicleta hacia adelante. Cuando lanzas una pelota, le aplicas una fuerza, dándole aceleración. La gravedad actúa sobre la pelota, atrayéndola hacia el suelo. La resistencia del aire también actúa sobre la pelota, frenándola. Al comprender los principios de la dinámica, podemos explicar estos fenómenos cotidianos y hacer predicciones sobre cómo se moverán e interactuarán los objetos. Sección 9. Conclusión. El poder de comprender la dinámica. La dinámica es una rama fundamental de la física que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Explica cómo las fuerzas interactúan con los objetos para causar movimiento. Desde el simple acto de caminar hasta el complejo movimiento de los planetas, la dinámica está en todas partes. Al comprender las leyes del movimiento de Newton y los conceptos de fuerza, masa y aceleración, podemos explicar y predecir el movimiento de los objetos. Este conocimiento es esencial en numerosos campos, como la ingeniería, la física y los deportes. Comprender la dinámica nos permite diseñar mejores máquinas, resolver problemas complejos y apreciar el intrincado funcionamiento del universo. A medida que continuamos explorando los principios de la dinámica, obtenemos una comprensión más profunda de las leyes fundamentales que rigen nuestro mundo.